Saludar a esta hora a Unides Urbina Medina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y secretario además de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, por el contacto. Yo quería comenzar hablando de lo último que dijo Oliver Fernández, nuestro periodista, en su reporte, de esos casos, de esa lista de quienes esperan un trasplante. Hablamos de personas, de pacientes, de niños. Algunos ya salieron de esa lista de espera y resulta odioso, por decirlo menos, que se transforman en un número que ya no está en una hoja de papel esperando porque le hagan este trasplante. ¿Cuántos niños están en esa situación? Así es, Carlos. Lastimosamente, pues aparentemente para el Estado venezolano se convierten en 4 números o en 5 números, cuando en realidad son 5 pacientes, son 5 niños venezolanos que vieron truncado su futuro, que dejan a una familia devastada. Por mucho que ustedes vean en el sepelio del niño cantos de cumpleaños y tambores, esa es una forma tal vez de sublimar el dolor. Y quedan 26 niños y les aseguro que se van a ir sumando más niños a esa lista, porque no se están haciendo en Venezuela los tratamientos de forma adecuada, no desde ahorita por el famoso bloqueo como quiere hacer creer el gobierno venezolano. Tenemos más de 5 o 6 años denunciando a las sociedades científicas, el servicio de hematología del Hospital de Niños J.M. Los Ríos, que no están llegando los tratamientos antineoplásicos de forma completa, ni los que deben ser. Hay un déficit aproximado del 75% de las drogas antineoplásicas, y entonces a la mamá, cuando llega buscando ayuda y solución a su problema para su hijo, hay que informarle que no hay los medicamentos indicados de primera línea, sino que hay que ponerles lo que hay en el hospital. Eso evidentemente ha hecho que la evolución y la permanencia de estos pacientes en el hospital, además de alargarse, pues por supuesto tenemos este saldo luctuoso que ya van 4 niños de este trasplante, de esta lista que deben ir a hacer trasplante. La muerte de estos pequeños se da por una afección, lo explicaba la madre de Engelbert, que no se da por la enfermedad en sí, sino lo que ocurre en su cuerpo que colapsa a propósito de ello. ¿Cuáles son esos cuidados que deben tener estos pacientes, además del tratamiento de la enfermedad, que no se le practican en el hospital? Sí, estos pacientes, como ya tienen una fase muy avanzada de su enfermedad, están con una médula ósea totalmente deprimida, por eso es que ameritan un trasplante. Entonces ellos deberían estar en un área separada del resto de los pacientes, un área de aislamiento, tener un baño particular para ellos, además contar con los antibióticos que le haga falta en el momento que hacen alguna infección o si se les va a colocar de forma profiláctica, pero en realidad, lastimosamente hay que decirlo, en el Hospital de Niños, que es el hospital pediátrico por excelencia de Venezuela, con más de 80 años de tradición, no hay los insumos adecuados, faltan aproximadamente un 80% de los insumos médicos y médico-quirúrgicos, no hay baños adecuados para los pacientes, se bañan varias personas, varias mamás y varios niños en baños porque no hay un baño en cada servicio. Entonces todo eso aumenta la posibilidad de contaminación y hacer alguna infección, que es lo que se llama infecciones asociadas al cuidado de la salud. Usted ha dicho una frase que duele repetirla, y es: se van a seguir sumando niños a esa lista de los que ya no están. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en el hospital los médicos no pueden humanamente salvarle la vida a estos pequeños? Porque no tenemos las condiciones adecuadas en este principal centro pediátrico en Venezuela, no solo en Caracas. Nosotros somos referencia para los 22 estados del país, porque no tenemos una infraestructura adecuada, porque no se han hecho las reparaciones en el tiempo adecuado, ni con las condiciones que marca la norma nacional de hospitales. No hay, como les decía, hay un déficit de 80% de medicamentos, y específicamente en los quimioterápicos hay un 75% de déficit. Hay falta de insumos médico-quirúrgicos, lo que significa catéteres, gasas, todo lo que le hace falta a un paciente. Incluso, Carlos, con mucha vergüenza hay que decirlo, en el Hospital de Niños, como en casi todos los hospitales de Venezuela, no hay una dieta específica que ameritan nuestros pacientes. Hay comida, tubérculos, papa, arroz, pero proteínas prácticamente no se les da, porque el gobierno venezolano, los directores de hospitales, aducen que no tienen dinero para comprar la comida. Entonces, inclusive, hasta desnutrición intrahospitalaria
día estamos viendo porque no se les puede dar una dieta adecuada a nuestros pacientes. Esto da mucha vergüenza decirlo, pero es la realidad que está pasando puertas adentro en el principal centro pediátrico del país y así como en casi todos los hospitales dependientes del Ministerio Popular para la Salud. JM de los Ríos, que incluso fue referencia no solo para los 22 estados del país, además de Caracas. Estamos hablando de que era referencia para toda la región, para América Latina, en los años en los que prestaban un servicio óptimo. Y ahora, a lo que usted hace referencia de la alimentación, escuchábamos el testimonio esta semana también de una de las madres, no solo el testimonio, lo mostraba. Mostraba un envase en el que le llevaron la comida a su hijo y era solo una arepa, sin ningún acompañante, una pasta sin ningún tipo de acompañante para el almuerzo. Incluso decía, la cena a veces no llega. ¿Cómo, si usted puede describirnos cómo pasan los días de hospitalización estos pequeños que están allí en espera de ese milagro de tener un trasplante de órgano? Sí, terrible, con mucha angustia, porque cuando se van reportando los fallecimientos, la familia que tiene a su paciente vivo en un hospital, por supuesto se asusta y en cualquier momento sienten que la espada de Damocles va a caer sobre la cabeza de sus hijos. Entonces es una cosa terrible. Además es un hospital que, si bien es un hospital de niños, que debería ser un hospital para niños, no hay un parque donde ellos pueden hacer tener un rato de recreación. Por lo menos tenemos una escuela intrahospitalaria que las maestras pueden subir y mantener la escolaridad. No hay televisión porque el flujo eléctrico en Venezuela es muy irregular y no se permite tener televisión en los cuartos de los pacientes para que se distraigan. Entonces es una forma muy triste, porque además pasan meses en el hospital este tipo de pacientes, así como los pacientes nefrópatas, los pacientes con HIV, y entonces es una espera angustiante con unas condiciones que no son las más adecuadas para ningún paciente, pero menos específicamente para estos pacientes de larga estancia en nuestros hospitales. Doctor, ¿qué le dicen a usted como representante de la Sociedad Venezolana de Pediatría, los médicos? ¿Cuál es la situación que ellos viven en el momento en el que se sienten frustrados por no poder prestar un servicio adecuado? Claro, mucha frustración, se presenta lo que se llama el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, porque por mucho que tú intentes hacer, al no tener los insumos, al no tener los equipos, al no tener pabellones disponibles para hacer las intervenciones. Otra cosa, en el hospital de niños no tenemos tomógrafo, pero hace 5 o 6 años que se dañó, nunca lo repararon. Un resonador magnético que tiene como 6 o 7 años dañado. El sistema de biolaboratorios para hacer las hematometrías y todos los exámenes prácticamente está infuncional. Entonces, todos estos estudios que se recomiendan o se indican en los pacientes, la mayoría tienen que hacerse fuera del hospital, básicamente en clínicas privadas. Entonces hay que hacer un estudio social, que la clínica privada nos haga el favor de disminuir los costos o muchas veces exonerarlos, pero eso va tomando tiempo hasta que se logra tener todo alineado para transportar al paciente. No hay ambulancia en el hospital de niños, entonces todo eso retrasa el diagnóstico, retrasa el tratamiento, y eso por supuesto influye en el ánimo del personal de salud, tanto médicos como enfermeras, que somos quienes estamos más en contacto con los pacientes, y eso se estimula, eso hace que el personal vaya a trabajar con desagrado a pesar de las condiciones, y por supuesto con unos sueldos que apenas escasamente llegan a $17 al mes, lo que gana un médico aquí en Venezuela. Usted dice, esto toma tiempo, pero tiempo es lo que no tienen estos pequeños que están esperando ese milagro para vivir. Exactamente, y tiempo es lo que no tienen, y cada día que pasa es un día menos que se les puede contar en una vida útil a esos pacientes. Y ustedes a lo mejor se preguntarán por qué no se hacen los trasplantes en Venezuela, porque hace 3 años en Venezuela el gobierno nacional decidió de forma unilateral suspender el programa de procura y donación de órganos. Entonces todos los pacientes pendientes o que estaban a la espera de un trasplante en Venezuela se quedaron a la buena de Dios, y estos casos específicamente de la médula ósea tienen además la condición de que no tienen en Venezuela un donante compatible en su núcleo familiar, por lo tanto tienen que ser trasladados a Italia
porque allí están los donantes, aunque no sean compatibles, tienen la posibilidad de donar, pero también por una deuda del gobierno venezolano con el gobierno italiano de más de 2 años, de 9 millones de euros, el programa también está suspendido. Y aunado a eso, Carlos, cuando ya hay gente solidaria de la sociedad civil, empresas privadas que están dispuestos a ayudar a estos pacientes, viene otro grave problema, que en Venezuela para obtener un documento de viaje como es el pasaporte, puedes pasar meses tratando de introducir tus datos en una página de internet que prácticamente no funciona. Entonces la mayoría de estos niños, estas niñas y los mamás no tienen un pasaporte cuando debería ser por medida humanitaria el Sistema Nacional de Pasaporte Venezolano otorgarle los pasaportes express para cuando se presente el momento de viajar a Italia. Pero eso quiere decir que si se tiene que hacer en el extranjero, no hay una posibilidad, es decir, estos 26 que están esperando en esa lista por un trasplante de médula ósea, ¿no van a tener la posibilidad de un trasplante estando en Venezuela? No, porque estando en Venezuela, porque aquí no se está haciendo y además no tienen, muchos de ellos no tienen pasaporte y es otro clamor que estamos haciendo desde el hospital al gobierno nacional que tome carta en el asunto y haga un operativo especial y le asigne los pasaportes y no los pongan a hacer esa fila interminable en internet, porque además en el hospital de niños no hay internet ni para los médicos. ¿Cómo una mamá te va a estar metiendo de madrugada en una laptop que no tiene, en un sistema que puede pasar meses para que le otorguen un pasaporte a cualquier ciudadano venezolano? Y además teniendo el pasaporte, un viaje a Italia, tomando en cuenta que no tienen la posibilidad de costear en lo privado los exámenes a los que usted hacía referencia, pues costear un viaje a Italia parecería imposible para estas personas. Así mismo es, tal cual. Ahora, antes de despedirlo, quería consultarle algo. Mucha angustia en la familia. Sí. Perdón, dígame. Consultarle sobre la ayuda humanitaria. Ingresaron 24 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela. Se prometió con la Cruz Roja Internacional que estos insumos médicos y medicinas iban a llegar hasta los pacientes. Recientemente se vio la llegada anunciada por el régimen de Nicolás Maduro de otro lote de asistencia más. ¿Eso se ha visto en los hospitales públicos en Venezuela? No, realmente no. Eso ha sido solamente la foto para la prensa internacional, pero particularmente al Hospital de Niños J.M. Los Ríos no ha llegado nada, siendo un hospital de referencia. La gente de la Cruz Roja, viendo la cantidad de críticas que se le ha hecho a la forma como supuestamente están entregando una ayuda que no se sabe de dónde viene, ni qué llegó, ni cuánto ni llegó, ni a quién se está beneficiando, nos hicieron una reunión. Entonces dijeron que ellos tuvieron que ceder a las presiones del gobierno del señor Maduro, porque entonces tuvieron que derivar la ayuda a los hospitales que el gobierno impuso, y ya ahí están faltando a la norma internacional de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no puede estar sujeta a los caprichos del país que recibe, y además tiene que ser transparente. La población tiene que saber qué, cómo, cuándo y dónde se está entregando esa ayuda humanitaria, y no hemos visto realmente una entrega efectiva y eficiente de esa supuesta ayuda humanitaria. Es decir, para el régimen de Nicolás Maduro, los niños, particularmente los que están hospitalizados en el JM de Los Ríos, no son prioridad. Lastimosamente, ellos no producen votos. Ellos no producen votos ni van a las marchas convocadas por el oficialismo. Quiero agradecer a Uniades Urbina Medina, es presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Quiero agradecerle por estos minutos, aunque sea lamentable lo que tenemos que escuchar de la realidad en Venezuela. Muchísimas gracias por el contacto y por permitir que se sepa lo que está sucediendo allende las fronteras venezolanas. Y estaremos siempre para ello. Gracias, doctor. A esta hora